¿Qué estarías dispuesto a arriesgar por ser libre? ¿Renunciarías a una vida segura para perseguir aquello que realmente deseas? ¿Y qué harías si tu mayor enemigo no fuera otra persona, sino el miedo que llevas dentro? Piratas del Caribe no es solamente una película de piratas, tesoros y aventuras. No trata únicamente de barcos, batallas y maldiciones. En realidad, es una historia sobre la libertad, sobre atreverse a desafiar las reglas, sobre aceptar quiénes somos y sobre entender que una vida segura no siempre es una vida verdaderamente libre. Detrás de cada aventura de Jack Sparrow, cada decisión de Will Turner y cada enfrentamiento con Barbossa se esconde una reflexión mucho más profunda. Y hoy vamos a descubrir cuál es. Todo comienza con Will Turner, un joven aparentemente común. Trabaja como herrero, es disciplinado, responsable y está profundamente enamorado de Elizabeth Swann. Pero hay algo que lo diferencia de los demás. Will no está dispuesto a quedarse de brazos cruzados cuando alguien que ama está en peligro. Cuando Elizabeth es secuestrada por los piratas, Will se ve obligado a abandonar la seguridad de su vida. Y aquí aparece la primera gran enseñanza de la película. A veces no descubrimos nuestra verdadera fuerza hasta que la vida nos obliga a utilizarla. Will nunca se había considerado un héroe. No tenía un ejército, no tenía experiencia navegando y tampoco sabía enfrentarse a piratas. Pero tenía algo más importante, un motivo para luchar. Y muchas veces eso es suficiente para hacer cosas que jamás pensamos que seríamos capaces de hacer. Entonces aparece Jack Sparrow, uno de los personajes más carismáticos de la historia del cine. Jack parece irresponsable, imprevisible, egoísta y completamente incapaz de seguir las reglas. Pero detrás de su comportamiento existe una idea que define toda su vida: la libertad. Jack no quiere riquezas, no quiere títulos, no quiere formar parte de ningún gobierno. Quiere una sola cosa: su barco, el Perla Negra. Porque para él, tener su barco significa poder decidir su propio destino. Y aquí encontramos una pregunta muy importante. ¿Qué significa realmente ser libre? Muchas personas creen que libertad significa hacer lo que quieran. Pero la película nos muestra algo diferente. Ser libre también significa aceptar las consecuencias de nuestras decisiones. Jack hace lo que quiere, pero también vive con las consecuencias de sus elecciones. No tiene una vida cómoda, no tiene seguridad y constantemente se encuentra en problemas. Pero ha elegido esa vida porque prefiere afrontar el peligro siendo él mismo antes que vivir bajo las reglas de otros. Mientras tanto, Elizabeth representa algo completamente diferente. Es una mujer criada dentro de una sociedad donde todo está decidido por ella: cómo debe comportarse, con quién debe relacionarse, qué debe esperar de la vida, incluso con quién debería casarse. Desde pequeña le han enseñado que una vida respetable es una vida controlada. Pero Elizabeth comienza a descubrir que esa vida no la hace feliz. Y aquí aparece otra gran enseñanza. Una vida perfecta según los demás puede ser una vida vacía para nosotros. Muchas veces permitimos que otras personas decidan qué significa tener éxito. Nos dicen qué trabajo debemos conseguir, qué pareja debemos tener, qué camino debemos seguir. Y poco a poco podemos terminar viviendo una vida que parece perfecta desde fuera, pero que no sentimos como nuestra. Elizabeth decide romper con ese destino. Y cuando llega el momento de actuar, demuestra que es mucho más valiente de lo que todos pensaban, porque el verdadero valor no consiste en no tener miedo. Consiste en hacer lo correcto a pesar de tenerlo.
Pero la película también nos presenta a Barbossa, el antiguo capitán del Perla Negra. Un hombre obsesionado con recuperar lo que perdió. Él y su tripulación están condenados por una maldición. No pueden disfrutar de la comida, no pueden sentir, no pueden vivir como seres humanos. Tienen todo lo que aparentemente deberían desear, pero no pueden disfrutar de nada. Y aquí aparece una de las grandes moralejas de la película. Puedes conseguir aquello que deseas y descubrir que no era lo que realmente necesitabas. Muchas personas pasan años persiguiendo dinero, reconocimiento, poder, éxito. Y cuando finalmente lo consiguen, descubren que siguen sintiéndose vacías, porque alcanzar un objetivo no garantiza encontrar la felicidad. Lo importante no es únicamente conseguir algo, es saber por qué lo queremos. La maldición de Barbossa también puede interpretarse como una metáfora. Cuando convertimos nuestros deseos en obsesiones, podemos terminar perdiendo nuestra humanidad. Queremos más dinero, más éxito, más reconocimiento, más poder. Y nunca parece suficiente. La ambición puede ayudarnos a crecer, pero cuando la ambición se convierte en obsesión, empieza a controlarnos. Y entonces dejamos de ser dueños de nuestras decisiones. Otro personaje importante es Will Turner. Durante gran parte de la película, Will busca descubrir quién es realmente. Ha crecido creyendo que su padre era un hombre perdido, un pirata, alguien de quien debía avergonzarse. Pero poco a poco descubre la verdad y comprende que no podemos elegir de dónde venimos. Pero sí podemos decidir quién queremos ser. Esta es una de las lecciones más importantes de toda la película. Nuestro pasado no determina nuestro futuro. Podemos venir de una familia complicada, haber cometido errores, haber tomado malas decisiones o haber tenido un comienzo difícil. Pero ninguna de esas cosas tiene por qué decidir quién seremos mañana. No somos únicamente nuestra historia, somos también nuestras decisiones. Y eso es exactamente lo que Will demuestra. No necesita convertirse en su padre. Puede construir su propio camino. También Jack Sparrow nos enseña algo importante. La inteligencia no siempre consiste en tener más fuerza. Jack rara vez es el hombre más fuerte de la habitación. Tampoco es el mejor espadachín, pero sabe observar, sabe improvisar, sabe aprovechar las oportunidades y, sobre todo, sabe mantener la calma cuando los demás pierden el control. En muchas situaciones de la vida ocurre lo mismo. Cuando todos reaccionan impulsivamente, la persona que mantiene la cabeza fría tiene una enorme ventaja. No siempre gana quien tiene más fuerza. Muchas veces gana quien sabe pensar mejor. Y quizá una de las mayores enseñanzas de Jack sea precisamente esa: no tomarse la vida demasiado en serio. Jack sabe que la vida es impredecible, por eso aprovecha cada momento, ríe, bebe, navega, se mete en problemas y vuelve a intentarlo. No significa que sea un ejemplo perfecto. Tiene muchos defectos, pero nos recuerda algo que a veces olvidamos. La vida no está hecha únicamente para sobrevivir. También está hecha para vivir. Trabajamos, ahorramos, planeamos, nos preocupamos por el futuro. Y todo eso es necesario. Pero si pasamos toda nuestra vida esperando el momento perfecto para disfrutar, quizá ese momento nunca llegue. La libertad también consiste en saber disfrutar del presente. Al final, todos los personajes buscan algo diferente. Will busca a Elizabeth. Elizabeth busca su libertad. Jack busca recuperar el Perla Negra. Y Barbossa busca romper la maldición. Pero cada uno descubre algo diferente durante el camino.
Y ahí está otra gran reflexión. Muchas veces creemos que la felicidad está en alcanzar nuestro objetivo. Pero el camino también nos transforma. Los problemas que enfrentamos, las personas que conocemos, las decisiones que tomamos, todo eso termina formando parte de quienes somos. La película también nos recuerda que el miedo puede convertirse en una prisión. El miedo al fracaso, el miedo al rechazo, el miedo a equivocarnos, el miedo a decepcionar a los demás. Muchas personas pasan años sin hacer aquello que realmente desean porque tienen miedo de lo que pueda ocurrir. Pero nunca podremos descubrir lo que somos capaces de hacer si nunca nos atrevemos a intentarlo. Will se convierte en héroe porque decide actuar. Elizabeth descubre su fuerza porque decide desafiar las reglas. Y Jack sobrevive porque nunca deja de buscar una salida. Los tres personajes nos enseñan una cosa. La vida cambia cuando dejamos de esperar y empezamos a actuar. Al final de la película, Jack recupera el Perla Negra. Y mientras navega hacia el horizonte, queda claro que para él aquello significa mucho más que recuperar un barco. Significa recuperar su libertad. Y quizá ese sea el verdadero mensaje de Piratas del Caribe. No permitas que otras personas escriban tu historia. No vivas únicamente para cumplir las expectativas de los demás. No permitas que el miedo decida por ti. Porque una vida segura puede parecer perfecta. Pero si no puedes elegir tu propio camino, ¿realmente eres libre? La libertad tiene un precio. Tomar decisiones, aceptar consecuencias, equivocarse, volver a empezar. Pero también tiene una recompensa. Vivir una vida que realmente sientes como tuya. Y quizá esa sea la mayor aventura de todas. No encontrar un tesoro, no conquistar un barco, no vencer a un enemigo, sino descubrir quién eres y tener el valor de vivir de acuerdo con ello. Así que la próxima vez que veas Piratas del Caribe, no te fijes únicamente en las batallas, los piratas o los tesoros. Pregúntate algo mucho más importante. ¿Estoy viviendo la vida que realmente quiero? ¿O simplemente estoy siguiendo el camino que otros eligieron para mí? Porque, como nos enseña Jack Sparrow, la libertad no consiste en tenerlo todo. Consiste en poder decidir qué hacer con lo que tienes. Si te gustó este análisis, suscríbete a Más Allá del Guión, donde descubrimos las lecciones ocultas detrás de las mejores películas. Porque toda gran historia tiene algo que enseñarnos. Solo hay que mirar más allá del guión.